Este profeta, que es conocido por varios acertamientos acerca de profecías que han acontecido, cuenta cuáles son las señales que te dicen y te garantizan a ti que tú eres un profeta y que no lo sabías. Escuchemos hasta el final. Si te pasan estas cosas, es señal de que tienes el ministerio profético, es señal de que eres profeta. Hoy voy a hablarte acerca de algunas cosas que, si la estás viviendo o estás pasando por ella, es señal de que tengas el llamado profético y debas captar la orden de inmediato, ya que fueron muchos los que Dios los llamó de diferentes maneras, pero para la misma misión. Siempre he dicho que los profetas tienen diferentes asignaciones, pero el mismo objetivo. El hecho de que Dios haya llamado a Elías de una forma, a Eliseo de otra forma, a Ezequiel de otra forma, a Jeremías de otra forma, no significa que el objetivo deje de ser el mismo. El objetivo siempre será el mismo y será guiar a un pueblo, será confrontar a un pueblo, será dirigir o hacer que el corazón de un pueblo se vuelva a Dios. Sí, en pocas palabras, ganar esas almas para el Señor. Es el llamado y la asignación de todo hombre, de todo ministerio que el Señor ha llamado. Y voy a empezar con la fórmula número uno, o mejor dicho, la vertiente número uno, para saber de que tienes el llamado de profeta. Lo primero es que Dios no te deja tranquilo. De alguna u otra manera, hay algo dentro de ti, de tu espíritu, que te mantiene inquieto cuando se toca o cuando se ve cruzado por el área profética. Sí, por ejemplo, he conocido personas que tienen muchos sueños recurrentes, y por más que quieren dejar de soñar estas cosas, siguen soñándola, y lo más fuerte no es que sueñan, sino que lo que ellos sueñan acontece tiempo después. Personas que, según ellos creen que pensaron algo y luego le pasó a esa persona. Por ejemplo, mucha gente le llama premonición, pero no es premonición. Me he encontrado con personas que me dicen: mira, wow, no sé si fue a cosa mía, pero me pasó algo, vi algo, como que a fulano le pasó esto. ¿Y sabe qué? Tiempo después eso le sucede a esa persona. Señal de que esa persona tiene el don profético o el llamado profético. Estas son dos cosas que no se puede confundir, y en otro video voy a hablar acerca de esto. Ya ese es tema para otro video, pero a mí me pasaba esto y yo no entendía por qué. Y muchas veces yo decía: pero ¿qué es lo que me pasa? Wow, ¿por qué tengo esos sueños y después pasan? ¿Por qué a veces veo a la gente y imagino cosas de esa persona y luego esa persona hace lo mismo que yo imaginé? ¿A qué se debe esto? Y yo no sabía que era que yo tenía el ministerio profético. Si a ti te está pasando esto, puede ser que Dios te haya dado el don de profecía, o que tú seas profeta, tengas el llamado profético y ni cuentas te hayas dado. Sí, ya sé que van a salir 10,001 haters a hablar que no existen los profetas, que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ya no hay profetas. Si no hay profetas, si los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, dime qué hacía el profeta Gabo en tiempos de la gracia. No, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Llegaron hasta Juan. ¿Qué hacía el profeta Gabo con Pablo en la gracia después de la ley? ¿Qué hacía? ¿Y qué hacían las hijas de Felipe, que eran profetisas? Al hombre se le llama profeta, a la mujer se le llama profetisa. ¿Qué hacían? Mucha gente targiversa este versículo, ya que la Biblia dice que la ley y los profetas, en una versión dice que la ley y los profetas se proclaman hasta Juan el Bautista. O sea que la ley y los profetas venían hablando, venían diciendo acerca de advenimiento de Jesucristo. Eso es lo único que quiere decir ese verso, de que la ley y los profetas proclaman, porque si usted sigue leyendo el verso más para abajo, se le va a redactar el porqué de eso. Lo que quiere decir es que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. O sea que después de Juan, quien iba era el Señor Jesucristo.
Pero esto no quiere decir que ahí se pararon. Dice que se proclamaron hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas. Pero ¿qué fue lo que proclamaron? No dice que se pararon ahí, ni que se detuvieron ahí. Dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista hubo un antes y un después. Después de Juan, la gracia. Antes de Juan, la ley. ¿Usted me está entendiendo? Después de Juan, la gracia, que era Jesucristo, que vino a marcar el antes y el después. Y antes de Juan, como Juan era el mediador, Juan era el camino, Juan era el que iba a servir de puente para que el maestro cruzara. Juan preparó una azafata, Juan preparó el comienzo y Jesús lo siguió. Por eso dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. No que la ley y los profetas terminaron. No dice terminado, dice llegaron. O sea, y en otra versión dice que se proclamaron. O sea que antes de Juan, la ley. Después de Juan, la gracia. O sea, la gracia, o sea, Jesucristo. Exactamente, Jesucristo. Entonces, mucha gente no quiere entender esto. Mucha gente... Por eso cuando Juan predicaba de una manera diferente. Juan decía: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. Mire la forma de predicar distinta. ¿Por qué? Porque uno era el que le iba a preparar el camino y el otro era quien iba a caminar por ese camino y quien iba a terminar de empoderar y de manifestar lo que Juan había comenzado. Entonces mucha gente targiversa y malinterpreta este versículo, cuando literalmente la Biblia se está refiriendo, mis amados, es a que después de Juan viene Jesús y antes de Juan estaba la ley. ¿Ok? Entonces Jesús vemos que como que choca con la ley, pero no choca, porque Él es la gracia, Él la está haciendo cumplir. Él es la ley y Él también es la gracia, Él la está haciendo cumplir. Lo que Jesús haga está bien, porque por Él viene la ley, Él es el mismo Dios. Entonces Juan no era así, Juan lo que era ley, ¿entiendes? Juan lo que era ley, Jesús no. La ley decía que sí, que no se podía andar en día de reposo. Jesús le decía: toma tu camilla y anda. O sea, mire cómo parece que chocaban las cosas. Pero no era que chocaban, era que Jesús estaba haciendo cumplir su revelación de Él. Y era la misma gracia, hermano, en tiempo de ley. Entonces, continuamos. Y usted debe de entender, no se deje llevar de gente que anda por ahí diciéndole cosas. Si Dios lo llamó como profeta, manifieste eso. La Biblia dice que para los últimos días vendrán gente, donde Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Sobre los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. O sea, va a haber un derramamiento del espíritu. Joel 2:28, donde la gente, los jóvenes, hasta los niños, toda carne será llena del espíritu de Dios. Y hoy en día veo mucha gente con ese llamado profético y de profetiza. Y usted tiene que entender que hay una diferencia entre ser profeta por oficio y tener el don de profecía. También hay gente que no son profetas, pero Dios lo usa de acorde al momento, de acorde a la situación, de acorde al tiempo, ¿verdad? O de acorde al momento que se está viviendo. Ya que un ejemplo, Dios necesita hablarle a alguien, pero no hay profeta. ¿Tú crees que Dios se va a quedar callado? No, Dios es soberano. Dios te puede usar a ti o a quien sea que no eres profeta. Dios te usa y profetizas. Y eso no quiere decir que seas profeta. Pero hay gente que desde antes de formarse en el vientre de su madre, ya nacieron con eso. Es impactante. ¿Crees tú que en estos tiempos todavía hay profetas? Déjanoslo saber en los comentarios. Recuerda que te habló tu amiga Yumisay Vizcaíno. Hasta una próxima. Chao, chao.